Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Salmos capítulo 55 del 1 al 23. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me han cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descendería, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad, destruyéndolos. Oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros e iniquidad, y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol. Porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá y los quebrantará. Luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Salmo 55. El Salmo 55 nos habla de dolor, miedo, pero también esperanza. Es un salmo de David. Y tal vez él lo escribió después de cometer el pecado que él hizo con Betsabé cuando cayó pues en esta tentación, pero las consecuencias del pecado quedaron, y el Señor nos habla a nosotros de esas consecuencias
que hay. Y por eso muchas crisis que vienen a nuestras vidas, que vienen a las vidas de las personas, que hay dolor, que hay miedo, que hay angustia, son consecuencias de un pecado, son consecuencias de malas decisiones, son consecuencias de cosas que dejamos pasar. Y por eso vienen todas estas cosas a nuestras vidas. Pero aquí en el Salmo 55, David nos habla de esas cosas que él percibía cuando él tenía esas crisis. Y nosotros vamos a ver aquí unos elementos que debemos identificar cuando enfrentamos ese tipo de dolor o ese tipo de miedo o ese tipo de angustia que en nuestras vidas hay. Lo primero es mi actitud frente a la crisis. Y a veces nosotros sentimos temor, sentimos miedo del que dirán. A muchas personas nos molesta y nos afecta terriblemente los comentarios de las demás personas. Aquí en el verso 3 dice: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Entonces eso decía David acerca de esa actitud y ese temor que él tenía, porque de pronto cuando Absalón se sublevó, porque dicen que este Salmo 55 David lo escribió a causa de la sublevación de Absalón, cuando Absalón lo traicionó y levantó un ejército y fue contra David. Él pensaba esto, y él tenía esa actitud, a él le molestaba y le afectaba terriblemente pues lo que su hijo dijera o lo que estas personas que estaban alrededor de su hijo podían hacerle a él. Otra cosa es el temor, una otra actitud que de pronto nosotros tomamos frente a esa crisis o a ese problema o a esa angustia o a esas cosas que nos rodean, es el temor que nos sobrecoge a todos nosotros, como le pasó a David. Y del verso 5 dice: temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto, porque él sentía ese terrible consecuencia de su pecado. Él sabía que había una consecuencia para lo que había cometido, y entonces se llenó de temor, de miedo, de angustia. Y a veces nos pasa a nosotros también eso, porque no sabemos qué va a pasar más adelante, qué va a pasar con la familia, si es una enfermedad o si es una depresión o si es una dificultad económica, no sabemos qué va a pasar. Y entonces muchas personas se llenan de temor, se llenan de duda frente a esa crisis. El versículo 12 y 13 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Y entonces estos dos versículos que son mesiánicos, porque nosotros podemos interpretarlo como lo que le pasó a Jesús con Judas, porque Judas lo traicionó, y Judas era uno de los 12, y Judas estaba con él. Judas pasó todos esos 3 años con Jesús y escuchó y estuvo con él, pero lo traicionó. Entonces así David se sentía traicionado por un amigo, por un familiar, por uno más cercano. Y entonces a veces en nuestra actitud frente a esa crisis que nos rodea, sentimos como el rechazo de las demás personas y nos sentimos solos frente a esas circunstancias difíciles. Sentimos que estamos luchando solos, que nadie nos acompaña, que nadie nos escucha, que nadie está apoyándonos en esa necesidad. Lo sentimos de esa manera. Pero hay cosas más profundas en este texto y más profundas de dolor y de miedo, y es que hay algunas causas que agravan esa crisis. Por ejemplo, huir del problema. Dice el verso 6 y 8: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad.
Entonces nosotros podemos ver aquí en este salmo cómo se sentía David. David quería huir del problema. O sea, él decía, yo quiero es volar, ¿cierto? Yo quiero es irme lejos. Y así muchas personas piensan cuando están en esa dificultad y en esa crisis. No enfrentar el problema. Y máxime cuando es un problema con una persona cercana. Cuando están en problemas con su pareja o con sus padres o con sus hijos. Ellos quisieran no estar ahí. Ellos quisieran separarse. Por eso muchos hogares se separan, muchas parejas se separan, porque no quieren enfrentarlo, no quieren decir o no se quieren desahogar o no quieren escuchar lo que la otra persona diga acerca de sus actitudes, de sus errores, de lo que está pasando. Entonces no quieren enfrentarlo. El verso 9 dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Y este salmo es un salmo imprecatorio porque es un salmo que habla acerca de lo que él quiere hacer llegar su desesperación, su odio. Y cuando una persona se llena de odio, se llena de rencor, se llena de amargura a causa de las circunstancias alrededor, a causa del problema que tiene con la otra persona, a causa de la enfermedad, entonces muchas personas llenan su corazón de odio. Muchas personas llenan su corazón de amargura y entonces eso pues no los deja salir del problema, agrava más el problema. Y cuando una persona no confronta, no enfrenta el problema, no soluciona nada y se va de ese lugar o se va de ese círculo donde se encuentra, entonces lleva consigo ese dolor en su corazón, a donde quiera que esté, porque no es las circunstancias, no son las personas, es uno y su corazón. ¿Qué debemos hacer? Y eso nos lo enseña el Salmo 55. ¿Qué debemos hacer cuando estemos enfrentados a esa situación y a esa crisis? Lo primero que nosotros vemos aquí en el versículo 16, en cuanto a mí, dice David, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Entonces él entendió eso y eso es un principio de vida, es un principio de estabilidad y es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Debemos confiar en Él, debemos entender que la verdadera solución está en el Señor, que la verdadera solución a todo problema, a toda dificultad, a toda circunstancia está en Dios y en lo que nos dice su palabra. Y en el versículo 17 nos dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y esa es la recomendación que todos nosotros tenemos que hacer, la recomendación de Dios, orar sin cesar. Dice que nosotros debemos persistir en la oración, ser constantes en la oración, porque la oración puede muchas cosas, porque la oración a nosotros nos da paz, la oración puede surtir el efecto de ayudarnos a tener una buena relación con las personas y nos ayuda a estar en paz en medio de la dificultad, en calma en medio de toda tempestad. El versículo 18 también nos habla y nos dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Nosotros tenemos que creer que el problema no es grande, que el que es grande es Dios y que con Dios nosotros vamos a enfrentar cualquier obstáculo y cualquier problema, por muy grande que sea, por muy profundo que sea. Nosotros tenemos que confiar en Él, orar en Él, pero saber que Dios obra, porque David lo decía, muchos son los que están en contra mía, pero yo confío en el Señor porque el Señor es todopoderoso. Y en el versículo 21 dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas, las palabras de esas personas son espadas desnudas.
Y entonces nosotros no debemos hacer caso de esas voces que hay contra nosotros, porque en esos momentos de crisis también aparecen las personas que nos critican, así como Job, cuando pasó por esa necesidad, cuando pasó por ese dolor, por esa crisis, pues sus amigos se levantaron y comenzaron fue a decir, a juzgarlo, a decirle: no, Job, usted pecó contra Dios, por eso está sufriendo este juicio, está sufriendo toda esta calamidad, porque es juicio de parte de Dios. Y a veces la gente a nuestro alrededor nos dice: bueno, no es que usted es cristiano, luego no es que usted ora a Dios, luego entonces porque está en esa enfermedad, luego entonces porque está en esa crisis, luego ¿dónde está su Dios? Así decía el salmista, que todo el mundo dice: bueno, ¿dónde está su Dios? Y nosotros no debemos dejarnos persuadir por esas voces, las voces del enemigo, las voces que están en contra de nosotros. Y el versículo 22, que el versículo 22 es un versículo que nosotros debemos entender y nosotros debemos tomar ese versículo para nosotros, y dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Dice: echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, echemos toda carga pesada en las manos del Señor, toda ansiedad de nuestra vida en las manos del Señor, porque Él la llevará. Todas esas crisis que nosotros tenemos, consecuencia de muchas cosas, llegan a nuestra vida sin avisar, pero nosotros sabemos en quién confiamos, que Dios es nuestra provisión, que Dios es nuestra roca y nuestro refugio, que el Señor está por nosotros, y que aunque andemos en valles de sombra y de muerte, el Señor estará ahí a nuestro lado. Oremos para que el Señor nos ayude a ver que a través de esas crisis nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza es Dios. Gracias, Señor, por este salmo que nos ayuda, que nos bendice, que nos enseña cómo enfrentar toda crisis. Ayúdanos, Señor, que cuando el dolor y la desesperación vengan, y cuando venga todas esas crisis a nuestras vidas, nosotros podamos confiar en ti, Señor, someternos a ti, Señor, y confiar que tú, Señor, estás por nosotros. Bendice a todas aquellas personas que están en dificultad, Señor. Oro porque sus vidas, Señor, oh Dios, sean tomadas por ti, y ellos se tomen de las promesas que tú tienes para sus vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más, y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios, y decirte además que eres bienvenido a casa.
Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.